todo, dar las gracias a los asistentes por estar en este momento acompañando y apoyando a Pedro en la presentación de su libro. Darlas también al Ayuntamiento, al Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, que como siempre presta la cobertura para este acto. A la editorial Chiado, que publica el libro y que, si mal no llevo las cuentas, ya ha publicado obras de 3 utreranos. Uno de ellos está aquí enfrente y el otro, desgraciadamente, no puede estar. Y quiero presentaros en primer lugar a quienes están aquí en la mesa antes de dar inicio a las intervenciones. Aquí a mi derecha está Juan Ramos, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla. Un poco más allá está Felipe Cortés, insigne catedrático de Biología, y que después nos hará la glosa de la obra en la presentación del autor. Un servidor de ustedes, Pepe Montoro, por si alguien no me conoce, y que el único mérito que tengo para estar aquí es ser amigo del autor y, por supuesto, un enamorado del camino. La concejal de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, María José García Arroyo, y el autor, Pedro Antonio Álvarez Bavío, asturiano de corazón y nacimiento y utrerano por devoción. En primer lugar, va a hablarnos Juan Ramos y le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, don José. Felipe, Pedro, concejala, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que se nos ha hecho como Asociación de Amigos del Camino de Santiago, porque de alguna forma estos actos nos sirven a nosotros también para comunicar algo a la gente y que sepan la labor que desarrollamos a estos niveles. Las peregrinaciones a los lugares santos, elemento característico de los mitos primordiales, forman parte de la etapa fundacional de toda civilización. Y en época lejana nació al apóstol Santiago el camino a Santiago de Compostela. Fue convertido en el principal santuario de la cristiandad medieval. En torno al camino se forjó el principal signo de identificación que unía a los peregrinos de todos los rincones fragmentados de Europa, como miembros de un espacio común, religioso y cultural. Además, el camino se convirtió en una vía esencial para el desarrollo urbano y el progreso económico y cultural. Alrededor de los monasterios, hospitales, ermitas y santuarios fueron proliferando numerosos núcleos urbanos que se convertían en villas y ciudades. Por el camino transitaron emperadores, reyes, obispos, abades, frailes, nobles y pueblo llano, y también gente de mal vivir. Alrededor de las rutas a Santiago se expandieron el gótico y el románico como grandiosas formas culturales. Las personas fueron y volvieron, y al regresar ya no eran los mismos. El camino de Santiago que transitaron en sus diferentes itinerarios millones de personas desde la Edad Media es en esencia el mismo que pueden seguir los peregrinos del siglo XXI. Gracias en parte al trabajo del voluntario y de las asociaciones que lo han recuperado. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla nació en el año 1992, promovida por personas que habían hecho el camino y que querían ayudar a que otros lo hiciesen. El camino por la Vía de la Plata, la parte que lleva la asociación que presido, estaba entonces en sus comienzos de señalización. Se estudió el itinerario y a partir de ahí se pintaron las flechas amarillas. Y se preparó la documentación. Con la llegada de peregrinos comenzó la apertura de albergues en los pueblos por donde pasa el camino. Hoy la Vía de la Plata es uno de los caminos más recorridos. Sevilla ocupa el 12 lugar del mundo donde inician más peregrinos el camino, y es la segunda ciudad, también del orbe, después de Le Puy en Francia, entre las que distan más de 1000 kilómetros de Santiago. Los peregrinos andaluces ocupan el segundo lugar en la procedencia de peregrinos que llegan a Santiago, tan solo están superados por la Comunidad de Madrid. La asociación que presido atiende al año más de 6000 peregrinos de todo el orbe. No olvidemos que el 60% de los que inician el camino en la Vía de la Plata son extranjeros. Tenemos editadas ya 3 guías con varias ediciones y la última ha salido ya en 3 idiomas: español, inglés y francés.
Para divulgar el camino organizamos salidas, celebramos conferencias, exposiciones y concursos fotográficos. Además, este año lo hemos dedicado a divulgarlo entre la juventud. Hemos realizado un programa que estamos llevando por los colegios e institutos de la provincia. Y en esta ciudad, Utrera, tenéis Camino de Santiago. Por aquí pasa el denominado la Vía Augusta. Mis compañeros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz, aquí presentes, con su presidente a la cabeza, con sede en el puerto de Santa María, son los responsables de este trayecto, que partiendo de Cádiz y procedente de las Cabezas de San Juan, llega a esta ciudad, entrando por la Fuente de los 8 Caños. Recorriendo las calles y plazas de La Resolana, San Fernando, Plaza de la Cuadra y Bórquez, nos conducirán a la iglesia de Santiago. En esta ciudad, el peregrino hace parada y fonda. Y al día siguiente, partiendo de la iglesia de Santiago, recorrerá las calles que le sacarán de la ciudad en dirección a Alcalá de Guadaira, que es la etapa previa a llegar a Sevilla y enlazar con la Vía de la Plata. En ese itinerario que he indicado podéis comprobar la existencia de flechas amarillas, indicativas de Camino de Santiago, que son las que guían a los peregrinos. Aprovecho la presencia de autoridades para pedirles que apoyen y cuiden el camino en esta ciudad. Los peregrinos se lo agradecerán y con el tiempo verán cada día más caminantes llegando a la ciudad. Ya no me queda nada más que decir. Quiero animar a todos los utreranos a realizar el Camino de Santiago. Cualquiera de ellos, de los 7 que entran en la ciudad de Compostela, como nuestro buen amigo Pedro Antonio, cuenta en su libro la práctica de lo vivido como experiencia personal, de lo visto como cultura, de los personajes que ha conocido y de los sentimientos vividos hacen, y digo sus palabras, te sientas que has cumplido un sueño y te crees que eres el ser más importante del mundo. Felicitamos a Pedro Antonio por su labor en la difusión del Camino de Santiago. Seguro estoy que al leer este libro que se presenta hoy, algunos de los lectores se marchará a recorrerlo. Muchas gracias y buen camino a todos en la vida. Vamos a ver si yo me coloco el micrófono para tenerlo ahí. Ya sé. Bien. Os digo en primer lugar que Pedro ha escrito el libro que a mí me hubiera gustado escribir y que nunca fui capaz de hacerlo, porque os confieso que yo nunca hice el camino, ni a pie y menos en bicicleta, como lo ha hecho el autor de hoy. Pero sí os digo que he sido siempre un letrarido de lo que sobre él se ha escrito. Hubo un tiempo en que de forma compulsiva compraba e intentaba leer todo lo que las librerías me podían proporcionar sobre Santiago. Y siempre me quedará la frustración de no haber andado el camino. Los tiempos modernos sí me permitieron hacerlo en automóvil, y esa minúscula aventura hizo sobre todo que me sintiera en contacto espiritual con los antiguos peregrinos. Así me pude emocionar en la Cruz del Ferro, viendo los montones de piedra arrojadas por los peregrinos, y las ruinas de Facedebón, donde creí oír los gritos, la risa y los lamentos de quienes andaban en peregrinaje para salvar sus almas con riesgo de sus cuerpos. Os quiero decir que mi primer contacto con el camino, contacto literario, fue en la Sierra de Cádiz, precisamente con Pedro. Estábamos en una residencia, en una casa que era de un señor que se llamaba El Cancha. Me parece que todavía andará por allí. El pueblo no lo recuerdo muy bien. Pedro seguramente que se fue. En Mahoma. En Mahoma. Este hombre era famoso por sus albóndigas y por el arroz con bicho que hacía. El bicho no os digo cuál era. Y recuerdo una anécdota cuando estaba leyendo el primer libro sobre el camino. Era un libro que había publicado el Círculo de Lectores. Era un autor que tenía un programa, os estoy hablando de hace 30 años, tenía un programa en Radio Nacional y todos los días contaba su vivencia. Yo pude oír algunos programas grabados, pero sobre todo el libro me enganchó definitivamente al camino. Recuerdo una anécdota que estábamos viendo un partido de mi equipo del Betis con el Atlético de Madrid y era en blanco y negro y aquello cada vez que le dábamos un golpe se ponía mejor. Y Pedro me dijo, sigue dándole que lo vamos a ver en color. Bueno, ahora me van a permitir rendir un pequeño homenaje a quienes a principios del siglo pasado redescubrieron el camino. Estos fueron pioneros que han sembrado a lo que hoy ha germinado y se ha creado. Os quiero recordar a un autor, Walter Starkey, en La cuerda de los hispanistas británicos, que sobre los años 50
escribió un libro de referencia a los amantes de la ruta jacobea, que lleva por título precisamente igual que el del autor de hoy, El Camino de Santiago. Este libro, os animo a comprarlo, aunque está descatalogado, ha sido recientemente reeditado por la Junta de Castilla-La Mancha. Este señor fue un peregrino con varias rutas a sus pies. Cuenta, entre las muchas anécdotas del libro Starkey, que el rey de todos los peregrinos en esos tiempos del redescubrimiento del camino fue el inimitable Andrew Ball, a quien la gente del camino apodó Andrés el Alegre. Sabía este señor cuándo ser escéptico o religioso, cuándo disfrutar de las buenas cosas del camino. Así, con relación al vino, hay una frase que siempre me ha llamado la atención. Decía este que el vino estimula y acelera la inteligencia del hombre, anima su corazón y le limpia el hígado. Leí a Starkey por primera vez hace mucho tiempo y quedé impresionado con otro librito que se editó en 1934 y que hoy sí que está descatalogado. Si lo encuentra alguno, que aproveche leerlo, porque es una delicia leer las aventuras de un irlandés en España. Este libro, por cierto, desapareció misteriosamente un día de mi casa, y si alguno de ustedes lo tiene, pues les ruego que me lo devuelvan. La fascinación característica que tiene el Camino de Santiago consiste en que, además de su sentido religioso o histórico, se nos antoja también un recuerdo constante del fantástico viaje a un país no descubierto, un país de cuyo recuerdo ningún viajero regresa. Es una invitación a ver otro mundo, siguiendo la senda de una búsqueda espiritual y también del ansia de aventura que todos tenemos. Una aventura inolvidable que permanece para siempre en el corazón de su protagonista, el peregrino. Así lo manifestaron otros autores como Pierre Barnet y Jean-Noël Bourgain al final de su obra sobre el camino Prier pour nous à Compostelle. Ellos no conocían de nada el camino, pero supieron entrever las pisadas de los miles y miles de jacobeos que les habían precedido. Por todas partes estaban sus sombras, el eco antiguo de sus bordones, dicen estos autores. Bien, hay que deciros que el camino, a quien lo hace, y yo lo digo por lo que me han contado, pues nunca se lo olvida. Aquí hay alguien que lo ha hecho. Yo estoy acordándome de José Enrique, el hermano del autor, a quien podéis presentar, pero es preguntar al final que os cuente algunas anécdotas y os dejará absolutamente maravillados y con unas ganas locas de poneros a andar. Hay que recordar que los peregrinos salían por docenas, por centenares, desde las aldeas de Europa, desde los antiguos burgos, y llevaban consigo la bendición de todos los que quedaban, así como el encargo de rezar por ellos en Compostela. El peregrinaje a Compostela prendió sobre mucha gente joven, ávida de conocimientos, de aventuras, de respuestas, que pronto entraron en sus humildes vidas. Ya termino. Siempre he pensado que el Camino de Santiago es un itinerario de búsqueda interior, una fuente de experiencias que cultivan la parte más prosaica y también la más religiosa de las personas. Se trata en realidad de una encrucijada de senderos que, partiendo de muchos lugares de la vieja Europa, buscan como meta el confín occidental del continente, el Finisterre. Allí donde ya no es posible caminar con los pies sobre tierra firme, allí donde el peregrino cree comprender y comprenderse, donde solo cabe evocar la eternidad perfilada en el horizonte, allí donde mar y cielo se funden en un beso eterno, y luego retornar a la vida propia, a la rutina diaria con renovados bríos, con el deseo manifiesto de cambiar una y otra, o al menos de hacerlas más llevaderas. Y para terminar, voy a pedirles y a recomendarles que compren el libro. Algo de lo que me habéis oído y mucho más y mejor vais a encontrar en el libro de Pedro. Ayudas e información para hacer el camino, pero también para reflexionar sobre lo que hicimos en nuestra vida y sobre lo que pensamos hacer. En suma, quién soy y por qué estoy aquí. Os animo a leerlo, ameno y bien escrito. Seguro que pasarán un buen rato, incluso los que nunca pensaron o piensan ir a Compostela. Y por supuesto os animo a comprarlo. Yo siempre que presento algún libro digo lo mismo. Hay una técnica que es infalible para que el libro esté en las librerías. Es llegar, pedirlo, y si no lo tienen, decirle que lo traigan. El librero inmediatamente piensa que lo va a vender y lo pide casi seguro. Muchas gracias. Bueno, pues continuando con el acto, ahora le toca
al catedrático Felipe Cortés hacer la presentación del libro y la glosa del autor. Así que, Felipe, al toro. Muchas gracias, don José. Bueno, es la segunda ocasión. ¿Esto no? Es la segunda ocasión en la que estoy en esta bonita sala, muy acogedora. Además, la primera vez fue con ocasión de una conferencia del Aula de la Experiencia de Utrera, hace 3 años, aproximadamente en junio, hacía mucho calor, me acuerdo. Y además me siento muy honrado de estar siempre que vengo a esta casa de todos los utreranos, como es la Casa de la Cultura. Nada más importante que la cultura cuando se trata de dar al pueblo lo que necesita y lo que va a hacerle avanzar. Y como lo saben muy bien algunos, tratan de que no llegue nunca. Me siento entonces muy honrado. Voy a proceder a la presentación del libro, como todos ya... Los que me han precedido han dicho algunas palabras en este sentido, pues trataré de no repetir esas cosas, sino dedicarme más que nada al libro. Pero primero hay una técnica que se puede encontrar en cualquier sitio, en Internet y donde sea, en la cual más o menos, aunque hay variantes, se trata de ver de cómo se presenta un libro, las cosas que uno no debe dejar atrás, ¿no? Entonces, pues los agradecimientos yo a todos ustedes, su presencia hoy aquí, que ya se lo he dicho, ¿no? Y que escuchen ahora mis palabras sobre este libro. También, por supuesto, mi más sincero agradecimiento al autor por la deferencia que ha tenido conmigo al proponerme presentar este libro, que yo sé que para él es una cosa muy importante, ya lo dice en el propio libro y que yo lo sé porque lo conozco bien también, como ha hablado también Pepe Montoro, que para él esto ha sido una cosa muy importante y en la cual ha reflejado algo que él ha vivido con mucha intensidad, como veréis, como me imagino que todos veréis cuando leáis el libro, ¿no? Hace unos 3 meses me dio la grata sorpresa de llamarme por teléfono y comunicarme esta noticia, que yo no lo esperaba, pero desde el primer momento vi que era una idea muy interesante el plasmar esa apasionante experiencia que él ha tenido en el Camino de Santiago, hacerlo la ruta más conocida y por excelencia, que es el Camino francés, con todo los respeto a las demás rutas, como la del norte, la de La Plata y todo eso, hacerlo en bicicleta. Me bastó con que me diese unas pinceladas sobre su trabajo para que yo viera que era algo que iba a interesarle mucho a todos los amantes del camino, a todos los amantes también del cicloturismo y en general a los amantes del turismo en la naturaleza, que es una de las cosas que hay que procurar hoy día y siempre respetando el medio ambiente, cosa que como biólogo no puedo dejar de decir aquí, ¿no? Me ha resultado muy grata la lectura de esta guía, que en buena parte es biográfica, lo cual añade, a mi juicio, un gran componente cálido y humano a la obra, a diferencia, eso sí, de otras muchas que pecan de frialdad, de distanciamiento y que al lector no le van a alcanzar al sentimiento humano que se refleja, no va a alcanzar a llegarles a sentir realmente como él sabe transmitir, ¿no?, a los posibles lectores. Los agradecimientos a la editorial ya los tenía, pero no los voy a dar porque ya están dichos. Tiene una, desde luego, como se puede decir, tienen la labor que llevan a cabo es encomiable en el sentido de apoyar a los autores noveles, como es el caso de Pedro Antonio, ¿no? Entonces, mi más sincera felicitación al autor, eso que vaya por delante, porque en esta presentación les va a hablar su amigo, su familiar y también hablaremos brevemente del hombre. Me imagino que aquí la inmensa mayoría ya le conocemos, pero siempre otra de las cosas que se hace en la presentación es dar unas pequeñas pinceladas sobre el hombre, para entender un poco cuál es el trasfondo y cuál es en realidad lo que en inglés decimos el background, ¿no?, que sería el trasfondo en nuestro caso. Nacido en 1950, de madre gallega y padre asturiano, en la preciosa villa de Cangas de Onís, capital del concejo asturiano del mismo nombre, el menor de 3 hermanos. Desde el año 56, cuando tenía 6 años, ha vivido en Utrera de forma ininterrumpida, por lo que se considera
y se le considera, y sé muy bien que se le considera, porque conozco mucha gente que así lo consideran y nadie lo pone en duda, un utrerano de pura cepa. Pero eso, según él confiesa, que sigue teniendo corazón asturiano, es lógico además. Y conocemos la bella tierra de Asturias y el concejo de Cangas-Donés y toda esa zona, pues es muy lógico que se sienta muy orgulloso. Estudios, pues también otra pincelada. Inició sus estudios aquí en Utrera, el Colegio de los Salesianos, siempre con becas. Ha llevado a cabo luego los estudios de magisterio, brillantemente, también siempre con becas, consiguiendo becas, en la Escuela Normal Universitaria, como se llamaba antes, de Sevilla. Obtuvo el número 3 de su promoción, lo cual le permitió entrar directamente sin necesidad de pasar por oposiciones, lo cual nos habla de que fue siempre un brillante estudiante, ¿no? La experiencia profesional, la conoce también mucho, ha estado durante 38 cursos en distintos colegios, siempre en la enseñanza pública, de la cual es ferviente defensor y creyente, naturalmente. Después, en el 2010 se ha jubilado, siempre ha sido, o los últimos años, ha sido profesor de inglés en estos distintos colegios, y pasamos entonces ya un poco a su faceta en la experiencia profesional, a su participación como concejal en el gobierno municipal de Utrera, cosa que la mayoría conocen, ¿no? Distintas delegaciones, no vamos a hacer más hincapié. Practica ciclismo de montaña, vamos a ir entrando ya más en temas, de hace 22 años, según él me confesó en una pequeña biografía que le pedí, me la mandó enseguida. Desde hace 22 años es miembro casi desde su fundación, de la Asociación Cicloecologista Legiones de Leptis, del año 99, y desde entonces desempeña prácticamente, me imagino que sin interrupción, la labor como tesorero. Gran enamorado del Camino de Santiago, lo ha hecho 2 veces, una a pie, en la cual yo he sido compañero en el camino con él y hemos disfrutado juntos muchísimo, también con José Enrique, aquí presente, y con Pepe Molero y Manolo Gómez Rayo. Hicimos el camino hace unos 3 años. Y después, pues, él lo ha realizado una vez también, nosotros hicimos solamente desde Villafranca del Bierzo, y él lo ha hecho ya en bicicleta desde Roncesvalles hasta Compostela. Con esto de la bicicleta, pues consiguió él realizar uno de sus grandes sueños. Su afortunada formación como maestro, en mi opinión, le hace también ser riguroso y minucioso con múltiples aspectos de la obra que hoy presentamos, tales como el detalle de las descripciones, la información adicional de los distintos aspectos de la organización de la aventura emprendida, con útiles aclaraciones históricas y artísticas muy amenas de las ciudades y monumentos que describe, que hacen que el lector pueda vivir la pasión y los sentimientos que el autor fue experimentando a lo largo de este periplo. Tal es el grado de credibilidad que consigue el autor en su libro. Es muy alto grado de credibilidad. Se ve que no lo ha escrito alguien que de pronto se ha sentado y se ha puesto a escribir, ¿no? Todo ello habla también de la honradez personal y profesional del hombre, que se refleja con total coherencia en su obra, en la que destaca el aspecto humano, como cuando nos habla de la buena gente. Es fundamental. Yo he hecho el camino y sé lo importante que es las personas, que al fin y al cabo el camino son las personas. Cuando nos habla de la buena gente que he ido encontrando a lo largo del camino, por ejemplo, nada más al principio se encuentra una pareja de ciclistas jóvenes de Navarra, después unos ciclistas italianos. A la salida de Navarra conoció a 4 ciclistas catalanes, con los cuales, incluso aparece alguna foto en el libro, compartió algunos tramos del camino y algunas charlas interesantes. Pero lo que comenta es que no consiguió tomarse con ellos ni una cerveza ni un café. Digamos que la próxima vez será, y si no, como si decide reencarnarse algún día, y con lo que yo he podido leer ahí, seguramente se reencarnará en peregrino, digo yo. Entonces, a ver si entonces te encuentras a los catalanes allí y consigues un café contigo los catalanes. Te creería que tenían que invitarte. Seguramente. También desde el punto de vista humano transmite muy bien al lector la enorme ilusión que pone al realizar esta gesta, que para él representa un reto muy importante, teniendo en cuenta, como él mismo dice, yo aquí no voy a meter la pata, como él mismo dice, teniendo en cuenta su edad, que es un gran mérito. Se vive esta ilusión casi infantil, con todo lo bueno que supone seguir siendo niño para algunas cosas, y a esta altura, y al mismo tiempo una serie de sentimientos de incertidumbre,
como cuando se plantea, porque ahora lo veremos, a la hora de salir y todo eso, es importante los nervios que tiene todo eso, ¿no? Nos relata el autor que la noche antes de partir casi no duerme, experimenta nerviosismo, ansiedad, preocupación. En resumen y en sus propias palabras, miedo. Se plantea una serie de preguntas, sobre todo sobre la primera etapa y no sé cuánto, y afirma que esta etapa es muy importante para la moral que hay que conseguir, ¿no? La moral de él y de su acompañante, su compañera, y que le ha apoyado en todo momento y ha sido imprescindible, que ha sido mi hermana María Jesús, ¿no? Su mujer. Entonces, esto es que lo iba a mencionar después, y hacer un poquito una pequeña broma, pero en fin, ya como sale aquí el tema de la incertidumbre, él también tiene cierta incertidumbre porque ella va a ir con el coche y no sabe, claro, está por un lado, ella está por otro y no sabemos, claro. Entonces pasemos ya a describir la obra, o guía, como queramos llamarle, ¿no? No seré yo quien me extienda, y más que como vamos un poco con el tiempo así, pues corresponde al lector descubrirlo y al autor, pues, describir o decir lo que él estime conveniente, naturalmente. Pero diré que el trabajo, con una prosa a la vez muy rica y asequible al lector, predomina la aventura que siempre supone recorrer el camino de Santiago con todo lo que ello representa. Ahora haré una breve referencia realmente a la estructura de la obra, cómo la ha planteado el autor, que me parece genial también, ¿no? La estructura de la obra destaca la buena organización de la misma, que el autor ha dividido en varias partes de acuerdo con las diferentes etapas, etcétera, que las que hizo el camino, de una manera sencilla y muy equilibrada. Encontramos, para empezar, un instructivo e interesante prólogo, en mi opinión muy didáctico, lo cual refleja una vez más la formación del autor como experto, profesor y docente. Se nota mucho, ¿no? Iba a leer una parte del prólogo, pero no la voy a leer porque ya prácticamente es lo que nos ha leído antes Juan aquí, ¿no? Prácticamente es hablar sobre el fenómeno de las peregrinaciones y cómo nació y cómo un poco... Era muy breve, pero en esto no me voy a entretener. En definitiva, se nos ofrece una introducción en este prólogo histórica y sociocultural de lo que representa la esencia del fenómeno del Camino de Santiago. Viene luego en el libro un apartado muy práctico, esto, por supuesto, ahí es donde entra más como el tema también, aparte de guía, es una serie de consejos y que él llama prolegómenos, en lo cual se engloban distintas cosas, pero se nos habla de cómo surge su idea de hacer el camino francés en bicicleta. Sus intentos infructuosos, estoy mirando a algunos de los ciclistas, infructuosos de ponerse de acuerdo con otros amigos aficionados a la bicicleta, le llevan a decidir finalmente hacerlo solo con el apoyo de su mujer. Ya salió aquí. Infructuosos no porque no estuviera dispuesto, sino que siempre no había coincidencia, como él bien expresa en el libro, yo lo he puesto así, ¿no? El hecho es que él ve que tiene que hacerlo ya, incluso por la edad y por las ganas que tiene, que no se las aguanta ya, y ya pues decide, y con el apoyo de su mujer, deciden los dos pues hacer y llevar a cabo este sueño que ha sido para los dos y que tantas satisfacciones les ha dado, evidentemente. La obra va describiendo luego, pues una serie de consejos sobre las guías a consultar, presupuesto económico, entrenamiento adecuado para ese esfuerzo en este caso, para el que vaya andando también se tiene que entrenar, porque yo lo he experimentado también, no llevar exceso de equipaje, una serie de cosas. La obra va describiendo en cada una de las 11 etapas luego, pues cómo es el camino que ellos realizan. Encontramos interesante referencia a la historia, que hace muy amena la descripción de los lugares. Por ejemplo, habla de algunos sitios en los que los peregrinos, concretamente los Montes de Oca, en donde los peregrinos eran asaltados por los bandidos, y era una zona muy peligrosa, y que tiene unas cuestas también tremendas y todo eso, pero bueno, que los bandidos ya no están, pero las cuestas siguen allí, según él afirma, ¿no? Sí, según él asegura, no ante notario, pero asegura. Está en otro sitio, dice aquí, no sé, sí. Lo sabemos, no lo sabemos del todo, pero vamos, todos los días vamos descubriéndolo. Aquí encontramos, como en otras ocasiones, interesante referencia a la historia, que hacen muy amena la descripción de los lugares también. En cuanto a la información sobre el arte y la descripción de los magníficos monumentos que se van encontrando a lo largo del camino, dicen que el camino es un museo al aire libre de no sé cuántos kilómetros, de 800 y pico kilómetros, y de muchos más, según por donde tiremos, naturalmente. Entonces, en este caso, él hace descripciones interesantes
sobre Pamplona, Puente la Reina, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Astorga y, sobre todo, naturalmente, Santiago de Compostela, la meta final y cumplimiento del sueño, ¿no? Por elegir un ejemplo cortito, sí, pues vamos a leer una descripción muy breve, entusiasta y muy acertada, a mi juicio, de San Martín de Fromista. Nos dice el autor, al final de la página 57, en Fromista es obligado visitar la iglesia románica del siglo XI de San Martín, para mí, y con mucha diferencia, la más bonita del camino, y mira que las hay bonitas con esta expresión, ¿no? Pero esta es otra cosa. La iglesia de San Martín de Fromista está considerada como el ejemplo máximo del románico español. Es una de las visitas imprescindibles en el camino francés. Hay que recrearse detenidamente en su contemplación, tanto interior como exteriormente, y no perder detalle de sus 5 portadas, su bellísima cúpula, sus capiteles todos decorados de forma diferente y el bellísimo cimborrio octogonal exterior, así como los numerosos canecillos esculpidos del alero. Y en todo esto uno empieza a ver aquí palabras, el cimborrio, los canecillos, al fin y al cabo alguna cosa, si no lo sabe, pues lo mira uno en el Google y eso, y se documenta, pero él está bien documentado y yo no voy a explicar aquí ahora con cimborrio. Un canecillo lo podría explicar porque lo acabo de saber yo, porque lo he tenido que mirar, porque yo no sabía lo que era, hasta que no... El final de la viga. El final de la viga que sale en la iglesia románica, que soporta el alero, y ese final de la viga ellos lo decoraban normalmente con unas imágenes y cosas así, algunas algo obscenas, incluso que las hemos visto. Sí, sí, ahí colaban los escultores, colaban lo que podían también, ¿sabes? Vamos a ver, entonces, en cuanto a Santiago de Compostela, ¿qué vamos a decir? Son muchos los consejos acerca de los monumentos y la gastronomía, que en eso también tanto él como mi hermana son expertos, y a mí me consta porque he compartido toda la vida con ellos, ¿no? Muy breve, en la página 117 pone: en Santiago todo es bonito, hasta el suelo de sus calles me parece precioso. Una frase muy bonita también, por su parte, de enamorado de Santiago de Compostela. Para visitar Santiago hay que perderse por los alrededores de la catedral, las 4 plazas que la rodean y las ruas paralelas, que también son 4. Había más, pero no voy a leer más para no cansaros. Y en realidad la catedral la describe muy bien, que hay 2 catedrales, la románica y la barroca, que la barroca en gran parte ha ocultado a lo más importante, que es la portada, el Pórtico de la Gloria, que fue en su día policromado, como todas las portadas románicas, y que eso, claro, se ha perdido, y después pues una serie de cosas, pero todo muy bien documentado. Vamos a ir casi acabando. Hay otros detalles importantes que abogan por la evidencia de una estructura muy bien cuajada del libro, muy bien estructurado, que está muy bien planificado. Yo me imagino que eso, aunque él lo ha escrito en muy poco tiempo, eso él lo venía fraguando un poco la estructura, ¿no? Que después, cuando ha dicho ya lo voy a escribir, al principio entiendo que iba a ser para tener como unas memorias y para su familia y para sus nietos y sus hijos y todo eso, pues después se ha plasmado afortunadamente para todos nosotros en este libro, ¿no? Estos detalles son, por ejemplo, el resumen estadístico. Él es muy meticuloso. Al final de cada etapa o cada capítulo pone los kilómetros totales que le quedan a Santiago, el tiempo que lleva pedaleando, un detalle bueno, un dato importante para los ciclistas, el tiempo real que ha empleado en la etapa, es decir, en total, pedaleando y sin pedalear, claro, y después la velocidad media desarrollada. También al final hay unos mapas detallados del total del camino y de cada una de las etapas, y la lista de posibles alojamientos, es decir, una guía muy práctica también y que se disfruta con su lectura como si fuera también una novela, de un libro de viajes, como el más clásico de los conceptos, ¿no? De los grandes viajeros románticos. Quiero cerrar el repaso de la obra que presentamos hoy con las palabras finales del propio autor, que están en la página 127 del libro, que paso a leer. En el primer camino que hice a pie, contraje una seria enfermedad que suele atacar a casi todos los que lo hacemos, el virus del peregrino, cosa que está claro, ¿no? Ese virus te hace idealizar todo lo relacionado con el camino de Santiago y quieres repetir una y otra vez la experiencia. Yo he conocido, dice él, claro, y yo también, a peregrinos que lo estaban haciendo por 9ª vez, además de haber hecho ya otros caminos de Santiago como el del norte o el de La Plata. Yo no espero llegar a tanto, dice él, ojalá.
De momento me voy a conformar con seguir recordando con entusiasmo cada uno de los momentos vividos en el camino e ir pensando cuál va a ser el próximo y para cuándo habré juntado el dinero suficiente para poder hacerlo. Termina diciendo esto él: si estas líneas caen en manos de alguien que quiera hacer el camino, solo me cabe desearle 3 cosas. Que mis experiencias, comentarios y consejos le sirvan, primero. Que disfrute tanto como lo he hecho yo y buen camino peregrino. Ese es su tercer y último deseo. A mí no me queda más que decir lo siguiente: para mí es un auténtico placer recomendarles encarecidamente la lectura a ustedes, que lean este libro y lo disfruten tanto como lo he hecho yo. Y nada más, pues muchas gracias por su atención. Bueno, después de esta presentación con la socarronería típica del personaje, vamos a darle la palabra al protagonista de la noche, al autor Pedro Antonio Álvarez Pavía. Muchas gracias. No penséis... Bueno, yo voy a ser muy breve, porque no quiero quitaros las ganas ni de comprar el libro, ni de la cervecita modesta, porque la cervecita la paga el autor, no la paga la editorial, que luego nos vamos a tomar. No vayáis a pensar que en el libro vais a encontrar una obra insigne de la literatura universal, porque no es así. El libro, como ya han explicado tanto Pepe como Felipe, es un libro de viaje, un clásico libro de viaje. Yo cuento mi viaje y cuento mis experiencias y mis emociones. Y he pretendido convertirlo en lo que es una guía del Camino de Santiago francés, que es el que yo he realizado. Yo tenía claro que era un enamorado del camino desde hace mucho tiempo, como cuento en el libro, y también tenía claro que el primero de los que iba a hacer, no, espero que no sea el último, como ya ha leído Felipe, tenía que ser el Camino francés, porque el Camino francés es lo que se ha llamado toda la vida el Camino de Santiago. Además, porque el libro surge como un intento de guía para los muchos colegas que, por cierto, hoy me acompañan aquí, a lo que nos gusta la bicicleta, porque el Camino de Santiago es una especie de asignatura pendiente de los ciclistas. Una vez que ya llevamos unos años haciendo kilómetros, se nos empiezan a quedar chicas o aburridas las etapas que hacemos un día y otro día, nos hartamos hasta de ir a Ronda y de ir a la Sierra Norte, y entonces empieza uno a plantearse metas más exigentes. Pues yo tengo que hacer el Camino de Santiago, porque eso sí es una cosa gorda, ¿no? ¿Cómo surge el libro? ¿Por qué? Porque esto yo jamás pensé que me iba a ver en un acto como este. Yo la verdad que estoy un poquito acojonado, porque yo, escritor, Dios mío, empiezo a parecerme a algunos de estos escritores que salen por ahí en algunas tertulias, me daría miedo, ¿no? Esto surge, pues, como cuando vengo del camino, vengo tan emocionado que deseo que los amigos me pregunten, que mis hijos me pregunten, para yo contar batallitas. Y cuando ya pasan 8 o 10 días y nadie me pregunta, pues yo tengo la necesidad de plasmarlo en un papel, porque me parece que es una experiencia tan inolvidable que no quiero que se olvide, por lo menos para mis seres queridos. Entonces, la primera idea fue plasmar en un escrito, que no en un libro, lo fundamental de lo que yo había hecho. Entonces hablo con mi amigo Juan León y le digo que estoy escribiendo una cosa, que se la quiero regalar a mis hijos y a mis amigos más íntimos por Navidades, y que si él me la encuaderna, pero yo pensaba que iban a salir 15 o 20 folios. Y claro, lógicamente me dijo que sí. Juan es que es de imprenta y sabe de eso. Pero a todo esto se une que tenemos una comida, los amigos de Leptis, mis colegas de Leptis, y hay un amigo muy entrañable de Leptis, que es Antonio García, que me dice que él quiere hacer el mismo camino que he hecho yo, y que si a mí me importa pasarle los apuntes que yo he hecho, porque le gustaría repetirlo. Entonces, para ordenar, los que me conocéis ya sabéis lo meticuloso que yo soy para preparar los viajes. Yo, cuando preparo un viaje que es a Chipiona de 2 días, me llevo libros y guías y planos,
Imaginaros para hacer un Camino de Santiago de 800 kilómetros fuera, pues yo llevaba fichas, guías, internet, apuntes a mano, y bueno, pues qué mejor que ordenar esto que pasarlo a un ordenador, y me puse a pasarlo a un ordenador para dárselo a mi amigo Punti y a mis hijos como regalo. Pero me pasó un poco como a Forrest Gump, que me puse a escribir y no supe parar. Y cuando me di cuenta iba ya por la página 100 y pico, y además tenía una fan, que es mi nieta Marta, que yo la veí que estaba muy ilusionada con que saliera de ahí un libro. Yo cada vez que decía, abuela, el abuelo está escribiendo un libro, me daba rabia, decir, abuelo, ¿qué va a estar escribiendo un libro? El abuelo está escribiendo en el ordenador cosas que ya veremos a ver cómo queda esto. Y así fue como llegamos a la presentación del libro de mi queridísimo amigo Tate, a la que hizo en Sevilla, y allí se me ocurrió, le digo, María Jesús, yo creo que yo tengo material para un libro, voy a ver si me pongo en contacto con la editorial esta del Tate. Yo conocía que esta es una editorial ya muy prestigiosa y que apoya mucho a los autores noveles, y voy a ver qué me dicen. Entonces se me ocurrió ponerle un correo diciendo, yo soy fulanito de tal, esta es mi profesión, he realizado el Camino de Santiago, y ¿estarían ustedes dispuestos a leer mi experiencia? Me contestan rápidamente, ya os digo que son muy profesionales, que sí, que se lo mande, que si el manuscrito o el escrito reúne los parámetros de calidad y de interés que ellos creen para los lectores, que me lo iban a estudiar y que me harían una oferta si les interesaba, y así fue, y así me veo yo aquí. Como ha surgido esto de una forma muy rápida, que yo no creía que fuera a ser así, pero así ha ocurrido, yo no me lo puedo creer, pero es realidad. El libro ha tenido ya 5 o 6 lectores, porque está calentito, hoy cuántos vamos a intentar vender algunos, y tengo que decir que los 5 o 6 lectores les ha gustado. Yo sé que no son imparciales, lógicamente, porque 2 de ellos están aquí, que son familiares y amigos, y los 4 primeros fueron la primera, María Jesús, mi mujer, que antes de decidirme a mandar a ningún sitio, como yo sé que es la primera crítica, se lo di a leer y me animó. Y, pues esto está bien, puede gustar, está interesante. La segunda fue Marta. Los primeros fueron 4 mujeres, que está fascinada, es mi nieta, que ha utilizado el libro, se lo llevó al colegio, lo han utilizado allí incluso para la clase. Me ha hecho una entrevista como si yo fuera ya un escritor para un trabajo en el instituto. Se lo ha enseñado a todos los maestros, a todos sus amigos, y está encantada. La tercera que lo leyó y me felicitó fue otra mujer que también muy querida, mi amiga Consuelito, la mujer de Pepe, que nada más que lo leyó porque yo se lo mandé a Pepe para que lo viera, porque tenía que hacer la presentación, y me fue a buscar, me zampó 2 besos y que le había gustado mucho y que se había hartado de llorar cuando leyó La llegada al Obradoiro, cuando me encuentro con María Jesús. Y la cuarta es mi cuñada Mari Carmen, que antes de ayer me puso un WhatsApp diciendo que había leído el libro y que le había encantado. Hombre, yo sé que son críticos que están muy allegados a mí y que no son muy objetivos, pero yo lo he agradecido. Espero que a los demás también les guste. Lo que estoy seguro es que a los ciclistas de Utrera, que veo aquí un mogollón de ellos, y no saben cuánto se lo agradezco que hayan venido tanta representación de todos los clubes de Utrera, de la Peña Ciclista, de Utrera en Bici, de la Fábrica de Nieve, del Eptis, del Club Utrerano de Atletismo. Se lo agradezco muchísimo, porque la gente del deporte Utrera siempre solemos arroparnos unos a otros cuando hay algún acontecimiento como este, o de tipo solidario, como demostramos hace bien pocas semanas, juntando a cerca de 500 ciclistas para lo del chaval de la enfermedad, ¿no? O sea, os lo agradezco de cantidad, pero creo que os va a gustar, que os va a valer, porque sé que por lo menos muchos colegas de mi club de Leptis tienen esta asignatura pendiente. Entonces yo creo que el libro es una modestita guía, pero decente guía, para poder hacer el camino como yo lo he hecho y que os podría valer. Vosotros habéis sido uno de los inspiradores para que esto salga a la calle, porque mi pretensión es que todos los ciclistas o todo aquel peregrino que quiera hacer el camino le pueda servir mi libro como guía,
y que leyéndolo lleguen a poder disfrutar tanto como lo he hecho yo en los 2 caminos que he hecho. Se me ha olvidado decir que aunque el camino se titula Desde Roncesvalles a Compostela en bicicleta el libro, no quiere decir que no le valga al peregrino, como mi amigo Jero, que sé que lo va a hacer con su mujer a pie. También les vale. Lo que pasa que sí es verdad que yo he agrupado las etapas a pie en la bicicleta de 3 en 3 y vosotros lo único que tenéis que hacer es ampliarlo un poquito más en internet, vamos, que lo encontráis fácilmente. O sea que al que lo quiera hacer a pie también le vale. El objetivo final del libro, como os digo, es ayudar a que el que quiera hacer el camino lo disfrute. Y ya termino. Yo quiero hacer un inciso, quiero ya agradecer a todos los que estáis aquí, todos sois amigos míos, especialmente a la gente del ciclismo, y quiero hablar brevemente de mi club. Yo tuve la suerte, la fortuna, y me siento muy orgulloso de pertenecer a mi club, a Leptis, en donde no solo ha sido un sitio donde he encontrado colegas para pedalear, sino que he encontrado auténticos amigos y amigos muy buenos y de corazón a los que aprecio mucho, ¿no? Y me he sentido muy orgulloso de llegar a la Plaza del Obradoiro. Todas las etapas las hice con la equipación oficial de Leptis, lavándola de vez en cuando. Pero especialmente en el Obradoiro, que hacía un día radiante cuando entré, lucí la última que teníamos, que era la que nos compramos para el verano, y me sentí muy orgulloso de entrar con mi ropa de Leptis en Santiago de Compostela. Por último, los agradecimientos. Yo quiero agradecer de corazón a Pepe, a Juan, a Felipe por la presentación, a la concejala y al ayuntamiento entero por haberme dado nada más que facilidades para realizar este acto y por su presencia, a mi editorial, que han sido muy profesionales, y de los compañeros de Leptis quiero nombrar especialmente a 2 porque creo que es de justicia, ¿no? Uno es Antonio García del Punti, mi entrenador, entre comillas, que me ayudó muchísimo para prepararme para hacer la preparación física, haciendo kilómetros y kilómetros con mucho calor durante el mes de julio y agosto, y todos los que me acompañasteis por esos senderos que buscaba mi otro gran amigo Juan León, que era el encargado de perdernos por ahí, de hacernos pasar mucho calor. Y yo nada más, decir también, darle las gracias, además, a mis hijos porque me apoyaron en esta aventura. En ningún momento se lo ocurrió decir: papá, ¿tú dónde vas con lo viejo que eres ya, que estás loco perdido por ahí solo con mamá? Al contrario, me animaron. A Roberto, mi nieto, y a Marta, una de las inspiradoras del libro, y sobre todo a mi mujer, sin cuyo apoyo tanto en el camino como para animarme para que mandara esto a una editorial, pues hubiera sido imposible la realización ni del camino ni del libro. Y a todos vosotros, muchas gracias de corazón, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Babío que haya contado con la Casa de la Cultura para presentar su libro de viajes aquí. Muchísimas gracias por contar con nosotros y querer compartir con todos nosotros esta aventura, que al final es una aventura. Yo quiero decir que es una satisfacción para todos los que trabajamos en la Casa de la Cultura, para todos los que venís por aquí, que desde hace un tiempo a esta parte estamos presentando pues, libros con esta afluencia de público, libros de gente de Utrera, de utreranos, libros de viajes como el de él, libros infantiles, libros de aventuras, libros de historia, y es una satisfacción enorme desde Cultura en que Utrera se convierta en una faceta literaria, que tengamos esa faceta literaria también apoyada por todos vosotros.
hasta un disco también hemos presentado últimamente con una impresionante afluencia de un lleno total en la Casa de la Cultura por todos los sitios. Y también quiero decir que se está afianzando en Utrera, por lo que veo, la editorial Chiado. No solamente son 3, ahora mismo ya son 4 con el libro de él los que estáis publicando a través de esa editorial, y debe de ser una buena editorial cuando tan buenos resultados está dando. Curiosamente, hoy está aquí reunido, por eso he llegado unos minutos más tarde, el jurado del premio, están deliberando el premio del segundo premio de novela corta de terror Ciudad de Utrera, a la cual se han presentado alrededor de 3 decenas de autores de toda España y Sudamérica, y ahora mismo estaban deliberando ahí, estaba los pros, los contras de las obras finalistas. Lo que he dicho es una satisfacción para Utrera, para todos nosotros los que estamos aquí, que hemos venido a acompañarle a él, al autor, pero hoy estamos con él porque merece la pena, pero mañana también estamos con otro autor que merece la pena, y todos los que están pasando por aquí, con los cuales también te quiero decir que espero contar contigo para firmar ejemplares en la Feria del Libro de Utrera este año, y con todos los que hayáis presentado libros desde la Feria del Libro pasada en adelante. Así que sencillamente muchísimas gracias a todos, y que bueno, que sepáis que, como él ha dicho, el libro está ahí, el autor está aquí y él firma aquí los ejemplares de todos sus amigos y de todos sus familiares. Muchísimas gracias a todos, y a ti el primero. Bueno, concluimos. Ahora el autor va a firmar los libros que vosotros le traigáis, y después, pues, en estos tiempos de crisis, sacrificio impuesto que desde la capital del reino están insistiendo en que padezcamos, es muy de agradecer que, para hacerlo un poco olvidar, el autor nos vaya a invitar, como dijo, a su costa, a lo que en tiempos pretéritos y con gran cursilería se llamaba una copa de vino español. Muchas gracias a todos.